Bueno, bienvenido una vez más a su canal de la farándula mundial. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a un joven talentoso, un mister, cantante, diseñador desde Italia. Y hoy estará aquí con nosotros contándonos un poco más acerca sobre su vida artística y cómo llegó al mundo del arte. Y para eso quiero presentarle hoy a Josmari. Hola. Bienvenido, mil gracias por haber aceptado la entrevista. Muy honrado de tener tu presencia aquí No, gracias a ti, gracias a ti, gracias a y poder conocerte un poco más de cerca. ti. Has estado por varios países, has hecho giras internacionales, has obtenido títulos en varias cosas. ¿Cómo llega Josmani al mundo del arte? ¿Cómo llega Yosmani al mundo del arte? Sabes, es una pregunta un poco, quizás, como cuando te preguntan qué necesita un artista para ser artista, ¿no? O sea, yo pienso que el artista no estudia para ser artista, ni llega al mundo del arte, nace ya en el arte. Mi criterio personal, ¿no? Y te explico esto por qué. Porque yo, desde mi punto de vista, quizás hayamos, no sé, artistas que la vean diferente, otros, yo la veo así. Nunca he visto el arte como una meta a alcanzar, sino eh, un, un sistema de vida. O sea, que hace parte de lo que de tu vida diaria. O sea, no es una cosa que tú agregas a tu vida, sino que es tu vida en sí misma. Entonces, yo me acerqué un poquito más a quizás a entender mi vida desde niño, obviamente, desde pequeño, desde los 9 años que empecé en el mundo de la danza. Pero ahora si nos ponemos a hablar, empiezo a recordar mm, desde mucho antes, o sea, desde mi mamá que me empezaba a leer desde pequeño, antes de empezar en la escuela, historia de los medos y los persas, de los griegos, que me empezaba a leer eh, historias egipcias y me empezaba a nutrir incluso asiática, porque mi mamá era muy fantasiosa, ¿sabes? Y vivía todavía con su edad en los castillos donde ella era la princesa y toda esa situación así, todo muy... Y quizás todo eso fue lo que fue alimentando mi, mi fantasía. Una fantasía que yo te voy a decir al principio, que suena un poco muy irónico. Mi tía es la primera que me lleva a hacer el contacto con el mundo de la danza. Mi tía, que es otra fantasiosa igual, que vive todavía en sus castillos igual que mi mamá, eh, fue la primera que me hizo me llevó a un teatro a conocer el ballet. Y yo lo odié por completo. Yo le decía a mi tía, yo jamás me voy a ver ahí bailando ballet en una cosa esa, ni con una mallas apretaditas, nunca, nunca me vas a ver en eso. Y para mi sorpresa fue grande cuando me presenté así sin nada por mi papá, porque mi mamá quería que hubiese sido pianista, ¿Y cuál ¿sabes? fue la clave del éxito de Josmani? ¿Cuál fue? Bueno, la clave del éxito todavía no ha llegado todavía, no la conozco. No la conozco. No, no creo que exista una clave del éxito, Brito. Creo que el éxito se alcanza después de la muerte. Desgraciadamente, tu trabajo muchas veces viene a ser más entendido o valorado cuando ya tú no estás presente. Entonces, si la clave del éxito consiste en esforzarse por darse a conocer de ese modo, no quisiera nunca entenderlo. Quisiera quedarme con, con las vivencias. He sabido que fuiste
en Cuba subvalorado por agencias de instituciones. Si yo te mencionara la agencia Actuar y te mencionara el nombre de Juan Carlos y Mercedes Aguirre, ¿qué me pudieras decir? Bueno, sabes, te voy a decir una cosa. No creo que yo haya sido el único artista, o ahora que me estás hablando de esta agencia que son eh, representantes artísticas, ¿no? Sea de los modelos como de los cantantes, actores, etcétera, que hayan sido subvalorados en Cuba. En Cuba es muy fácil ser subvalorado. Quizás influyen muchas cosas personales, influye la ignorancia e influye mucho el desconocimiento y los deseos de aislarse políticamente o aislar políticamente al arte, que siempre va a estar ligado a la política, siempre va a estar ligado a la política y al arte, pero no lo puedes hacer político. Entonces, ahí es donde no creo, o sea, tenemos muchos ejemplos más recientes, así que quizás mucha gente conocerá, a William Levy, igual. William Levy, un modelo y un actor exitoso fuera de Cuba, y sin embargo en Cuba nadie lo quería. Y le decían que jamás iba a actuar y que jamás iba a ser modelo. Entonces creo que a mí me pasó igual. No fui subvalorado tanto como tantos otros. Quizás a mí me dieron un poquito más de posibilidad, incluso por ser negro, me dieron un poquito más de posibilidad. No soy negro de piel oscura, pero bueno, sí me clasifico entre la raza negra. Entonces, sí, aclaro esto porque los mismos negros me dicen que yo no soy negro. Entonces, pero evidentemente, o sea, pero el, quizás no tuve mala experiencia con ellos, ¿sabes? Me dieron varias posibilidades, pero quizás no las que yo deseaba. O sea, en Cuba me veían quizás por mi físico, por mi cuerpo, me veían un poco más como el modelo de ropa interior, ¿sabes? O el artista que cantante igual, que quizás debería de hacer cosas más sexy. Sin embargo, yo quería hacer cosas más serias, quería hacer algo más que tuviera más valor, que no fuera solamente que se quedara ahí en la imagen sensual de un chico cubano con un cuerpo. O sea, quería dar algo con más sentido, algo más filosófico. Y con respecto a eso sí me vi muy limitado, hasta que llegué aquí. En el mundo de la moda te llevó y conllevó a obtener varios premios internacionales. Actualmente, en la actualidad, ¿cómo tú ves el mundo de la moda y los nuevos talentos que están saliendo? Algunos que se creen falsas expectativas y son muy mal manejados. ¿Qué opinas tú sobre esto? Es una pregunta que sufro mucho yo también. Sufro mucho porque veo mucho desconocimiento, ¿sabes? En el manejo y mucho irrespeto, incluso, porque el desconocimiento te lleva a irrespetar verdaderamente lo que ya han hecho por mucho tiempo personas con mucho talento natural, y nos han dejado un legado para estudiarlo y para hacerlo nuestro. Eh, Hoy por hoy hay un problema muy grave, ¿sabes? Hoy por hoy siempre se ha dicho que el modelo no tiene nada en la cabeza, ¿sabes? Hablando de los modelos como tal. Quizás no ha sido mi caso, que no quiero decir que, pero quizás yo viendo estudiado otras cosas, viniendo de otro mundo, quizás tenía un background mucho más amplio que los que tenía a mi alrededor. Pero hoy por hoy la situación ha cambiado mucho. Cuando yo llegué aquí lo pude confrontar mucho más. Cuando llegué aquí me di cuenta, cuando empecé a trabajar igual como modelo, a un nivel también alto, que muchos no lo creían y no lo pensaban. Me di cuenta que los que tenía a mi alrededor eran personas que tenían un background y un espesor bastante sólido. Muchos eran doctores, eran universitarios, eran abogados,
o eran emprendedores, tenían una empresa, eran médicos, otros eran simplemente, vivían simplemente de la industria de la moda de su cuerpo, pero, eh, ¿cómo decirte? Se desenvolvían muy bien a la hora de hacer negocios, de negociar su imagen. Entonces te das cuenta que eso te va agregando un valor a tu trabajo. Entonces, hoy por hoy, tú ves mucha gente que no entienden esto. O sea, piensan que nada más ser modelo, como muchos cantantes, dicen, es lindo tener solamente una buena figura y ya, pero en sustancia no hay nada. O sea, y lo que hace a un modelo como lo hace a un cantante igual, es lo que hay en sustancia dentro, ¿sabes? Porque al final es lo que se queda, lo que se queda, porque de lo contrario pasa, de lo contrario pasa. Hoy vemos cómo están manejando a estos muchachos que lo llevan a concursos internacionales que no saben ni la técnica básica de cómo caminar, de cómo sentarse, de cómo hablar o de cómo responder una pregunta, eh, o cuáles son las bases, ¿cómo decirte? Éticas, que es lo que llamaríamos en Cuba, creo que se llama protocolo. No, o sea, están en un total desconocimiento de todo este mundo y así piensan y llegan a concursos y piensan ganar. O sea, es un Disculpa que desastre. disculpa que te interrumpa. ¿Tú crees que un modelo, digamos, debería estar preparado para cuando le hagan, por ejemplo, una entrevista o cualquier otra pregunta que le puedan hacer, debería estar preparado para poder responder Muy importante, muy importante, muy importante. de cualquier tema, que se le hable de cualquier tema, no solo de moda, de historia, de ¿No? cualquier cosa? Exactamente, exactamente. Tiene que tener un background dentro. Tiene que saber no solamente de historia, incluso de la historia de su profesión. O sea, si no la conoces, si no conoces cómo surgió, si no conoces el por qué, si no conoces el por qué se hace, si no conoces el sentido que tiene y el objetivo, que es lo más importante, el objetivo, porque de lo contrario queda todo en una banalidad, o sea, se te queda ahí simplemente una imagen que ves sin nada. Sin embargo, el trabajo de un modelo es muy importante cuando te das cuenta que le agregas personalidad y le agregas conocimiento a lo que tú estás haciendo. Entonces sí, tiene que saber de las situaciones políticas incluso, porque por lo general el que se dedica al mundo del endosador, que es lo que se llama aquí, llega a ser embajador muchas veces de muchos mensajes. Entonces tú tienes que estar preparado para dar ese mensaje a millones y miles de personas que piensan diferente a ti. Entonces sí tienes que estar preparado. No puede existir la banalidad solamente de un buen físico y, y basta. Giovanni, si te mencionara el evento de arte y moda, qué me pudieras decir? Arte y moda se desarrolla en Cuba. ¿Sabes? Yo creo que es un evento muy importante, es muy bueno, una ocasión muy linda que nosotros tenemos en Cuba, pero quizás yo, desde mi punto de vista, hablando por mí en lo personal, pienso que carece de una cura en el sentido estilística y de gusto que verdaderamente represente el potencial que verdaderamente tenemos, lo que podemos ofrecer. Creo que muchas obras, muchas cosas se quedan en mucha banalidad artística, pero no tienen un, un sentido real a lo que es, o que lo que quiero decir es, no encuentra el equilibrio real a lo que es el arte y la moda. Verdaderamente se llama así. Tuve el placer de, de conocer al creador, al ideador incluso del nombre, me contó su historia, cómo fue que surgió, pero yo en lo personal
tuve el placer también de invitarlo y traerlo aquí junto conmigo a desfilar en Roma, pero a mí en lo personal siento que le falta ese balance, encontrar ese equilibrio. Pero hasta que no se le dé paso a la nueva generación que tiene deseos de hacer y quizás esté un poquito más informada que esa generación que tenemos previa, que tiene quizás una información pero que se ha quedado ahí bloqueada en el tiempo, no pienso que arte y moda encontrará esa madurez que necesita, porque incluso el evento lo necesita. ¿Tú crees que los artistas no tengan oportunidades en Cuba de poder crecer más? No, se fue un poquito y no te pude escuchar. Te preguntaba que si tú crees que los artistas en Cuba no tengan más oportunidades de poder crecer. Los artistas en Cuba no tienen oportunidades de crecer, ninguna. El artista en Cuba tiene oportunidad de crecer solamente cuando logra salir del país. O sea, no tiene oportunidad ninguna. Te encuentras con imposibilidades incluso de realizar lo que tienes en tu mente o cómo tú ves la, el arte, porque el artista no es dicho que todos los artistas tienen que ver el arte del mismo modo. Y eso es lo lindo, es lo hermoso, es lo que no ha dejado morir nunca el arte, hablando en general a nivel mundial. O sea, por todas las generaciones hemos pasado con diferentes criterios y puntos de vista artísticos, que es lo que ha hecho que tantas personas se sientan identificadas a un estilo o a otro. Entonces, eso no pasa en Cuba. O sea, en Cuba el artista no puede expresar verdaderamente cómo la ve y cómo lo siente. Tiene que guiarse, tiene que siempre estar atento a lo que dice, siempre tiene que estar atento a cómo piensa. Entonces te das cuenta que no es, el artista no logra ser artista hasta que no se libera de desgraciadamente, de donde nací. Yosmani, has estado en China. ¿Cómo fue tu desempeño en China? ¿Me Bueno, escuchas bien? ahora sí te escucho bien. Te preguntaba que cómo fue tu desempeño en China. Bueno, cuando yo llegué, llegué primero como modelo. Llegué por una agencia a trabajar con quien hoy es mi mentor y a trabajar con quien hoy es el que me abrió las puertas hacia otra parte artística de mí que quería dar. Que quería dar. Em, Llegué y para mí fue una impresión grande. Sabes, nosotros tenemos una concepción de lo que es China totalmente irreal a cuando llegas y la empiezas a vivir y empiezas incluso a entrar internamente, no a vivirla como un turista. Entonces te das cuenta que existe un mundo tan grande de tanto adelanto tecnológico con tantas maravillas que tú te quedas así impresionado. Yo verdaderamente me quedé impresionado y apasionado. Ya me gustaba ya la cultura, me gustaba su música, me gustaba su arte en general. Un arte que desgraciadamente fue eliminado por el comunismo. Pero he visto ese resurgimiento y el modo agresivo, verdaderamente, hay que reconocerlo, un modo agresivo que han encontrado y extremo de cómo rescatarse ellos como identidad, de darse una identidad y volverse a poner en una posición a nivel mundial. Verdaderamente ha sido muy agresivo el modo en que lo han hecho. Pero, ¿qué se puede esperar de una nación que ha estado oprimida por tantos siglos? Es como a una persona cuando tú la trancas y la trancas y la trancas tanto, el día que tú le abres la puerta, arrasa con todo lo que se le pone en el camino.
Y eso mismo fue lo que pasó. Pero fue una experiencia súper linda donde desarrollé muchas habilidades, tanto en la música como en el diseño. Giovanni, tengo entendido de que China tiene un partido comunista. Tú que has vivido la mayor parte de tu vida en una isla donde el partido es un partido comunista, ¿cómo viste la diferencia del comunismo chino al comunismo cubano? Yo te voy a decir una cosa. Trabajando para muchas empresas, muchas firmas que han comprado o que son firmas europeas de renombre de la moda como consulencia estilística, que ya son empresas compradas por los chinos. Eh, He tenido la posibilidad también de contrastar estas ideas comunistas con las personas jóvenes, porque quizás tú ves una persona más adulta y tiene otra percepción, pero me interesa la persona joven, el joven, cómo la ve y cómo la piensa. Y muchos jóvenes que son empresarios teniendo, ojo, menos edad que yo, incluso hasta mi misma edad, empresarios con mucho éxito, tenían una percepción incluso de Cuba totalmente errada de lo que era el comunismo, porque para el comunismo que tiene China es totalmente diferente al comunismo que se vive en Cuba. O sea, Tienen muchas más veces nivel. demasiado, demasiado. Es verdaderamente que allá todo está controlado, no te voy a decir que no, pero sin embargo en China no existe robo. O sea, yo me puedo levantar ahora mismo, puedo estar hablando aquí contigo, tú que estás sentado en el parque te levantas, dejas tu laptop ahí, te vas para tu casa, nadie te la va a robar. Nadie te la va a robar. Por varios motivos. Uno, porque saben que quizás detrás de donde tú estás sentado en ese árbol hay una telecámara o hay un dron que te está controlando. Pero porque no tienen la necesidad, porque incluso su nivel de vida, su trabajo, que es de verdad que están ahogados hasta aquí de tantos empeños con el banco, de tanto. Pero eso es una cosa que se puede manejar, que se puede solucionar. Si tú te sabes después, porque también, claro, estás en una nación que lo tiene todo, tú lo vas a querer todo, o vas a querer también estar igualado socialmente al que tiene más dinero. Pero pensemos que China tiene la población más grande del mundo. O sea, y es un país pequeño. O sea, China, tiene la población más de la mitad de la población europea junta. Y tiene 10 millones de multimillonarios. O sea, te das cuenta teniendo 10 millones como si Cuba entera fuera multimillonaria. O sea, pon Cuba entera, toda su población que fuera multimillonaria. Te das cuenta entonces que esto se puede balancear. Y evidentemente se crean después conflictos de clase social, empieza toda esa situación. Pero nadie se acuesta sin comer en China. Todo el mundo tiene su derecho a su trabajo. La salud es buenísima porque tuve posibilidad de entrar a los hospitales, incluso militares, hospitales privados. Y es gratis, Pero gratis. tienen muchas cosas gratis, tienen muchas otras cosas que hay que pagarlas, pero tienen la economía para sustentarlo. O sea, para una persona no es un problema llegar a un hospital y pagar su medicina o su tratamiento. Y tiene mucha facilidad, totalmente diferente al concepto comunista que tiene Cuba. Te voy a decir otra cosa. Muchas veces he estado invitado a conferencias de prensa, incluso con el gobierno chino. He estado invitado a eventos sociales privados con el gobierno chino, en yates de lujo que tú no te puedes ni imaginar, porque solamente uno lo ve en películas, tú dices, wow, wow. Y fumando habano. O sea, y a mí me ha quedado siempre esa impresión y me choca y me contrasta. Entonces me dicen, sí, nosotros somos comunistas y viven muy felices de su ideal del comunismo. Sin embargo, yo tengo que sufrirlo porque digo, sí, yo estoy aquí hoy, pero estoy aquí hoy porque tuve la suerte o porque quizás era mi destino. Pero un cubano como yo igual, en mi Cuba, comunista igual que ustedes, o sea, no se puede levantar y decir, yo cuando salga de la escuela, o sea, voy a estudiar economía y cuando salga voy a empezar a llevar a crear una empresa con lo que produce mi papá, que es panadero. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Entonces,
Esa facilidad sí te la da el comunismo chino, sí te da esa facilidad, incluso te financia tus proyectos, incentiva lo que tú puedas hacer. Por eso te decía antes, conozco muchos jóvenes empresarios exitosos, pero que son financiados por el gobierno. Tengo también sigo muchas empresas estadísticamente que son financiadas por el gobierno. O sea, donde el gobierno te pone todo el capital para que tú crees un edificio completo, un multicomplejo, con toda la tresatura, con todos los instrumentos, con los dependientes que te haga falta, con tu franchising, te crea todo el mecanismo para que tú, donde el gobierno no se inmiscuye nada más como financiador de tu idea. Si tu idea sale mal, bueno, ya sabes que estás en deuda con el banco, pero el gobierno no se responsabiliza ni te bloquea tu crecimiento natural. Ahora sí, si te pone leyes, si te pone control. Y yo desde ese punto de vista sí lo veo bien. ¿Sabes por qué? Porque no es fácil manejar a la población más grande del mundo. ¿Cómo tú puedes controlar lo que piensa y los deseos que tiene tanta gente? Hace poco, antes de regresar aquí, antes que empezara lo de la pandemia, tuve la posibilidad estamos ahora trabajando, creando una nueva línea para el gobierno de Nanning, que es un gobierno local de la provincia de Nanning, una de Guangxi, una de las provincias más grandes que tiene China. Y estamos creando una línea que representa, ¿verdad? Esa provincia donde todavía cosen las telas en la máquina esa antigua que tú veías que echaban para adelante y para atrás, ¿sí? Y es muy lindo. Y esta ciudad discúlpame, se encuentra cerca de Vietnam, o sea, está con las fronteras de Vietnam. Y allí todavía tú ves a los chinitos con su sombrerito tipo cono, trabajando en el campo, y sus casas y sus cosas. Y a mí me llamó mucho la atención que en cada puerta había una placa. Yo no entendía qué es lo que quería decir esa placa, porque en China hay muchos dialectos. Y el joven que estaba conmigo allí, que era el hijo de la dueña de la empresa, me empezó a contar la historia del por qué decía esa placa con el comunismo y por qué ellos todavía consideran a Mao como una eminencia. Entonces, pero yo noté mucho una cosa, dije, aquí todos son campesinos que no han querido todavía salir de su, de este, de esta armonía que tienen con el campo. O sea, todavía son sus casas construidas, obviamente, de mampostería, pero creadas en composición con la naturaleza, en concordancia con los lagos que tienen alrededor, todavía sí, pero tenían el último carro del año en la puerta. Todos, no te estoy mintiendo, todos tenían un Land Rover, un Ferrari, todos, y eran campesinos. Entonces tú, esas cosas, yo que vengo de una isla comunista, me hace reflexionar el doble, porque entonces digo, wow, o sea, ¿qué comunismo es este? O sea, ojalá nos hubiese tocado el comunismo chino, que ni tampoco lo quisiera, para serte honesto, tampoco lo quisiera. Quizás para ellos sí funciona, porque ellos tienen una población que no tenemos nosotros. Nosotros somos la mínima parte quizás de un pueblecito que tenga en China. ¿Entiendes? Entonces quizás nosotros nos pudiera tocar otro sistema que nos favoreciera mucho más. A ellos evidentemente necesitan una cosa quizás un poquito más, que los controle un poquito más, pero le da esta posibilidad que no tenemos, que el comunismo nuestro no nos las da. ¿Cómo llegas a Italia? ¿Cómo te has sentido en Italia? Y cuéntame también cómo ha sido para ti, cómo te ha chocado el tema este de la pandemia. Sabemos que Italia ha sido uno de los países de Europa con más contagiados, uno de los países más afectados con el tema de la pandemia. Pero antes que me cuentes eso, quiero que me cuentes cómo llegas a Italia en el mundo del arte, por qué te decides quedarte a vivir en Italia. Bueno, yo la primera vez que vine a Italia fue por la música. Vine para un evento, pero fueron pocos días, fueron 15 días.
Después, cuando ya se me volvió a presentar la posibilidad de volver a venir, pero como modelo fue en este caso, fuera trabajando para el brand Inside, que es un brand de ropa no de mucha calidad, no es un brand tan importante, pero necesitaban una imagen y llegamos a un acuerdo y legalmente, digo legalmente porque no tuve una representación legal desde Cuba, o sea, mi agencia era en ese momento actual, pero no me representaba legalmente para hacer este contrato. O sea, y si lo hiciera, era un desastre todo aquello. Pero tuve que hacerlo con una visa turística. Escucha, una visa turística que luego aquí se convirtió en una visa de trabajo por mediación de la gestión que hizo la empresa para poderme legalizar y poder trabajar correctamente. Pero es muy vergonzoso cuando tú te sientes que tienes que hacer, tú como artista, es jugar de este modo para poder hacer algo que es legal, totalmente legal. Entonces, ya llegas por esa parte incómodo, pero te olvidas cuando empiezas con tu trabajo. Llegué de ese modo aquí y de ese modo, obviamente ya era músico. Eh, Así, ya Oye, sabes, como esa gente hay no, mucha aquí. nos quedamos por Italia. Ok, Así que te digo, retomamos el tema de Italia, que cómo llegaste a Italia, me explicaste. Que, y bueno, sígueme contando. nada, llegué así y entonces imagínate llegar aquí al país donde estaba todo, o sea, dije, aquí es donde me voy a quedar. Y nada, después, gracias a Dios, me descubrió un cazatalentos aquí de Milano, y fue el que empezó a introducirme poco a poco en la industria, sea del design como sea como modelo, que ya empecé a trabajar a un nivel más serio, más alto, pero fue como un hobby, porque yo tenía mi objetivo claro que era la música y el design. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con la música? Que me encontré que Italia no ofrecía esa posibilidad musicalmente como yo me lo imaginaba. Verdaderamente es verdad. Llegué aquí, gané muchos premios como cantante en los concursos que me presenté, en los talent shows, tuve muchas ofertas de trabajo, grabé unas cosas para Disney, es verdad. Eso sí lo tengo que reconocer, pero no tenía en el mundo de la ópera, no tenía esa amplitud como yo me la esperaba, ¿sabes? Sin embargo, el mundo del design, poco a poco, que no lo pensé, se fue abriendo camino, poco a poco, se fueron abriendo más posibilidades, incluso económicamente, porque estando en un país solo, donde se vive de la economía, o sea, tenía que pensar un poquito más. Y dije, bueno, si esta es la parte mía artística que me está reportando más seguridad, sea para ayudar a mi familia, como sea para ayudarme a mí mismo, a seguir realizando y realizándome como persona, pues entonces esta es la que vamos a ponerle más empeño. Y así es como Josmani ahora en estos momentos se ha perfilado más en el design, pero no ha dejado de incluirlo todo con la música, porque al final un arte alimenta al otro. O sea, no puedes hacer uno si no tienes el otro. Es imposible. Giovanni, sé que eres un artista que habla bastante claro y frontal. Quiero que me digas cómo ves la situación actual de la isla de Cuba, nuestro país, y también quiero que me expliques cómo ves y cómo consideras qué papel está realizando el CNC en la comunidad LGTBI. Yo te voy a decir una cosa. Yo jamás he estado de acuerdo con el sistema político que tenemos nosotros. Nunca. No lo digo ahora que estoy afuera, lo he dicho siempre. Siempre. Vengo de una familia que por su religión son testigos de Jehová, me enseñaron, obviamente, a
separarme de la política. O sea, políticamente siempre fui apolítico. Pero a medida que vas creciendo, que vas estudiando, me fui dando cuenta que esa política que no apoyaba, eh, ya la empecé a entender y la empecé incluso a darme cuenta que no era conveniente ni para los ideales, ni para los apóstoles que nos inculcaron, que nos dijeron que eran el perfil que querían o el objetivo que tenían. Me empecé a dar cuenta que era mucho más, como se parecía mucho más al fascismo, se parecía mucho más al comunismo que tenía la Unión Soviética, se parecía mucho más, tenía muchos puntos de todo, pero de todo lo que nos iba a aceptar. Entonces mi posición política siempre ha sido la misma, desde un punto de vista o del otro. Siempre fui muy claro en la escuela y no por eso me gané el repudio. Vaya, tuve hasta esa suerte, nunca me gané el repudio de nadie, pero sin embargo todo el mundo respetaba mis planteamientos, porque el comunista cuando tú tienes los planteamientos claros, no saben cómo responderlos, porque es que la realidad es una y ellos se la inventan. Entonces ese es el problema. Después, ahora hablando del CNC, yo te voy a ser sincero, yo no tengo una relación muy cercana ni al CNC ni a las temáticas que aborda, pero sí desde lo lejos, desde mi punto de vista, lo que he visto, quizás a mí lo que me decepcionó mucho fue cómo se utilizó a la población LGBT en Cuba en las nuevas reelecciones, en las supuestas nuevas reelecciones. Para mí fue un bochorno total y me incomodó muchísimo cómo ninguno respondió como deberían de haberle respondido verdaderamente, con el peso y con el afrontamiento que verdaderamente frontal, ¿no? Se debería de haber hecho en aquel momento, cómo se utilizó para que dieran un voto sí cuando realmente lo estaban utilizando. Y me molestó mucho que no se dieran cuenta. Me molestó mucho que incluso la misma organización, la CNC, desde el interno apoyara esto, cuando yo estoy seguro que verdaderamente sabían cuál iba a ser el final. Entonces, pero no estoy muy ligado a la organización ni nada. Creo que quizás habrá gestionado un poco o facilitado un poco, pero te voy a decir una cosa, el comunismo es así, en todas sus aristas. Supuestamente te ofrece una posibilidad de mejoría, pero en su raíz, en el fondo, en conclusión, no hay ninguna. Entonces, si lo vamos a mirar desde ese punto de vista real, que es como a mí me gusta mirar las cosas, es una porquería. A decirlo así, con todas sus palabras. A los cubanos. ¿Qué mensaje, qué mensaje, qué mensaje tú le enviarías al pueblo de Cuba y a los jóvenes cubanos? Yo creo que es momento que la gente se den cuenta y se dejen, o sea, que no faciliten más la división que ya tenemos, que hemos sufrido por todos estos años, por todos estos 60 y tantos años de revolución. Esta separación de cubano a cubano, como tú bien estábamos hablando de lo personal, me habías dicho, es muy triste cuando tú ves los grupos de otras naciones en estos países que no son los suyos, pero se buscan en ayudarse, están tratando de ver cómo se unen. Sin embargo, el cubano no, el cubano desde adentro le dice al de afuera, que el de afuera le dice al de adentro. Entonces, esta brecha hay que, porque al final somos cubanos, viva donde viva, somos cubanos todos. Y eso es la primera cosa que tenemos que tener en mente. Y darse cuenta que lo que nosotros decimos desde aquí no es que nos vaya a beneficiar a nosotros. Porque, o sea, el cubano que se queda viviendo fuera, lo que suceda dentro de la isla, no es que te vaya a beneficiar. Uno lo hace para beneficiar a la misma familia de uno. Entonces, quizás estas nuevas leyes que muchos la ven como recrudecimiento a la población, tienen que aprender de que o tiene que darse la posibilidad, principalmente la nueva generación, tiene que ya lo sabe, porque incluso antes de irme de Cuba, o nosotros antes de irnos de Cuba, todos sabemos que lo que se habla realmente, cómo la piensa realmente el pueblo, lo que piensa realmente. El problema es que es muy difícil, eso hay que entenderlo, cuando una persona ha estado oprimida por tanto tiempo, liberarse de ese modo de razonar que ha estado impuesto, no es natural. Entonces, pero la nueva generación, yo le digo,
que tiene que darse la posibilidad de encontrarse con los otros que están afuera, que no les desea un mal, al contrario, les desea un bien, porque es como un problema. Cuando tú tienes un problema, tú siempre vas a buscar un criterio de la persona que está afuera, porque el que está afuera ve mejor. Entonces, en el caso de nosotros salimos del problema para poderlo ver con una óptica mejor. Entonces, tienen que dejarse guiar por eso, tienen que darse cuenta que el sistema que tenemos no nos va a dar ningún futuro. Al contrario, nos ha llevado a la ruina, nos ha llevado a vivir como gusanos, a tener la mala fama que muchos tienen, a hacer las cosas que no tienen que hacer ninguno y a degradarnos como sociedad. O sea, eso tienen que darse cuenta y es el mensaje mío que le mando, darse esa posibilidad de abrirse y de exigir un cambio, de exigirlo, contundentemente exigirlo. Osmani, háblame de tu nuevo proyecto, de lo que estás haciendo ahora y de lo que viene en un futuro de Osmani Larea. Bueno, como te dije, yo, aparte de ofrecer este servicio de consulencia estilística para importantes brands, donde he aprendido muchísimo junto con mis compañeros, con mi team de trabajo, que todos son italianos, me he nutrido muchísimo, he aportado también experiencia nuestra, cubana, pero me he nutrido mucho de la de ellos. He decidido crear una cosa para mí, o sea, un brand en conjunto con mi equipo. Hemos decidido entonces crear este brand que se llama Osmani Larrea, un brand que es más mirado para un público más joven, más light, con las mismas exigencias de la moda, con las mismas exigencias del fashion, principalmente fashion, pero que siempre se vean frescas, se vean juveniles, se vean en tendencia. Hemos estado haciendo mucho estudio en cuanto a la calidad, en cuanto a los materiales, a la calidad del tejido, que sea fresco, porque hasta ahora el mercado que nosotros tenemos ha sido el asiático y el europeo en parte. Quisiera llegar a mi pueblo, a mi gente. En Cuba, evidentemente, sabemos que no hay posibilidades, pero hasta ahora esperemos que cambie. Pero tenemos muchos cubanos en los Estados Unidos. Tengo un proyecto incluso con otra cubana, que es lo que más me encanta. Por eso te decía, el artista se realiza fuera de Cuba, no en Cuba. Esta es otra amiga mía cubana que se llama Jenice Acosta, que en conjunto hemos hecho un team entre cubanos e italianos junto con Giancarlo Mossi Borella, hacer un negocio en Miami. Entonces, ¿dónde llevamos el Made in Italy y el Made in Cuba? El Made in Cuba en este momento no lo podemos llevar, pero somos diseñadores cubanos llevando el Made in Italy. Entonces, esto es súper wow. Dar esta posibilidad de decir, wow, tenemos cubanos que están representando Cuba, pero desgraciadamente lo tenemos que hacer siempre por un tercer canal, siempre por una tercera vía. Pero te das cuenta de que el cubano sí tiene otras posibilidades, no solo de subsistir, sino de aportar algo. Entonces, nada, en eso estamos haciendo, tenemos este proyecto, estamos ahora tratando de hacer crecer este brand, que es bastante joven, y estamos estudiando todo el mercado ahora europeo y americano para llevar este logo, o sea, este es el logo de mi brand, y entonces, nada, ahí vamos a ver cómo lo va aceptando el público ya cuando empiece a tener la facilidad del acquisto online. Porque vas a abrir una tienda online donde la gente podrá comprar las prendas. Exactamente, lo estamos preparando. Lo que sí te digo es súper fresco, súper fashion, súper joven y con todas las exigencias, como nos gusta a nosotros los cubanos vestirnos a la italiana, al estilo europeo, que nos gusta mucho, ¿no? Porque esos somos los cubanos, siempre muy orgullosos por esa parte.
Entonces, estamos haciendo ahora todo, estamos creando las plataformas para ofrecer este servicio, no solamente del negocio físico que ya tenemos en Miami, ahora también hablando solamente para el mercado americano, sino para ofrecer también el servicio online para el mercado, sea europeo, que italiano, que cubano, que americano y cubano, obviamente, que teníamos previamente nada más para el mercado asiático. Giovanni, aparte de este proyecto que ¿tienes algún otro en mente que estés cocinando, que se te haya ocurrido? Bueno, yo tengo algunas cositas en mente. Tengo algunos proyectos todavía que tenemos en este momento guardados en la gaveta. Debido al COVID hemos tenido que tirar muchas cosas en la gaveta, pero tenemos el proyecto de quiero crear la moda junto con la ópera, darle una perspectiva quizás mucho más contemporánea a lo que es la música clásica. Y si mi aporte sería dándola con la música y con la moda, o sea, con dos temas fundamentales que impulsan mucho a las sociedades, donde se identifican mucho la sociedad, que es la música y la moda. Pero quisiera darle este punto de vista de que ha logrado la moda, que se ha acercado a personas quizás menos luminarias o menos entendidas del tema. La música clásica no lo ha logrado todavía. No lo ha logrado todavía, precisamente en Cuba, Igual que aquí, aunque no lo creas, igual aquí la música urbana ha tenido mucha fuerza, la música popular. Quisiera dar mi aporte también, y es un proyecto que estamos viéndolo cómo lo vamos a desarrollar, donde podamos unir la ópera, pero darle ese punto más contemporáneo donde la nueva generación no la vea como una cosa vieja, como una cosa que quedó del pasado, como una música que no se escucha más porque no la entienden, porque no la estudian o porque tiene un lenguaje complejo. Entonces quisiera darle esa contemporaneidad. ¿La ópera qué significa para ti? Wow, la ópera para mí significa todo. La danza me dio muchas cosas, no te puedo decir que no. En el ballet, en el mundo del ballet entendí mucho de mí mismo como persona. La ópera pero quizás en el ballet entendí mucho más de mi físico, ¿sabes? Sin embargo, la ópera me llevó a interiorizar mucho más cuando empecé a conocer las posibilidades vocales y las emociones, las emociones, textos, otro modo de compenetrar con las personas que no te conocen, porque tu público muchas veces no te conoce, de lograrle sacar una lágrima, de lograr hacer que rían, de lograr hacer que te sigan desesperadamente o que sientan la misma ansia que quizás tú sientes en ese momento. Eso para mí fue tan mágico que me abrió un campo de posibilidades tan grande, artísticamente hablando, que para mí me dio todo, que lo vine a complementar ya después en el mundo del design, ya a reflejarlo más filosóficamente. Cuando ya me dio esa conclusión me vino a cerrar. Entonces la ópera para mí fue un paso muy importante de transición que solidificó en mí para darme esa base, que es lo que hago hoy. ¿Cómo pueden, para finalizar, cómo pueden encontrarte la gente en las redes sociales, tu Encontrarme página en las redes web? sociales para mí es fácil, ¿sabes? Es fácil, o sea, ponen mi nombre, Giovanni Larrea, igual, le salen mis redes sociales, sea Instagram. En estos momentos no estoy siguiendo mucho Twitter, que lo debería de empezar a hacer, me lo han pedido mucho. YouTube, hacer un canal de YouTube, esa es otra cosa, otro programa que estamos preparando con Giancarlo, que es una eminencia en el mundo de la moda, que he tenido yo la suerte de tenerlo como siempre, guiándome como guía, como faro, como luminario, como guía, de crear un programa
dedicado a lo que es la historia del arte, la historia de la música, cómo se puede desarrollar un artista con estos puntos bien claros y bien específicos y crear. Tenemos otro programita también ahí de show, tipo reality show en mano. Entonces, nada, me pueden encontrar así como Josmani Larrea en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, igual. Y mi brand lo pueden encontrar como Josmani Larrea Couture. Muchas gracias, quiero darte las gracias por haber aceptado la entrevista, por haber compartido un ratito, aquí conmigo y bueno, y con la gente que nos están viendo, y agradecerte, más que nada agradecerte mucho por haber aceptado mi entrevista, y sabes que aquí en mi canal de la Farándula Mundial y en lo personal tienes mi apoyo para, yo te agradezco a ti para tu carrera. Verdaderamente estás dándole una posibilidad más a los artistas cubanos, donde quiera que se encuentren, de acercarse, a darse a conocer a la nueva generación, a la vieja generación, y nadie sabe lo que pueda surgir a partir de estas entrevistas, ¿no? Pero verdaderamente para mí ha sido todo un placer incluso ver un cubano, creo que te lo había dicho antes, que está demostrando que tiene algo más para dar que no sea así, simplemente subsistir, que fue lo que nos enseñaron. Entonces, para mí es wow, decir grande. Veo que como tú, como otros que me han escrito, como muchos otros que me siguen escribiendo y me dicen, Josmani, wow, por tu trabajo me he embullado a hacer esto, me he embullado a hacer lo otro. Modelos que dicen, encontré otra vocación musical, encontré otros que son diseñadores que después han sido músicos y cosas así también. Y esta manera de ser más poliédrico y más, como decir, encontrar otras facilidades para expresarse, para mí ha sido súper genial. Y ver que un cubano como tú está dándole, aportando también a esto, wow, para mí así que el placer ha sido todo mío, de verdad, de corazón te lo digo. Pues nada, encantado de tenerte por acá y muchísimas gracias. Gracias a ti, saludo a toda la gente que te sigue, a toda esa gente que te ve, a los artistas que te están apoyando, que son muchos, que están apoyando este canal de la Farándula Mundial, así que mi gente no se lo pueden perder, verdaderamente es una plataforma donde todos los cubanos podemos dejar un poquito de nosotros, así que gracias por eso. Gracias. Bueno, me despido de usted. Ha sido un placer poder tener aquí a Josmani. He estado transmitiendo desde un parquecito, digamos así, aquí al aire libre. Y pues nada, recordarle que se suscriba si no está suscrito. Déjame tu like, tu comentario. Y recordarles también de que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales como La Farándula Mundial y en mis redes personales como Brito_LFM. Ha sido un placer tenerlos acá conectados con nosotros y pues nada, nos vemos en una próxima entrevista. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte y dejarme tu like.